Estoy muy emocionado. Gracias a ustedes por estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo curso, por confiar en este proyecto y pues por compartir este entusiasmo por el arte y por ir entendiendo, ¿no? Cada vez un poquito más o tener pues otras visiones también del arte, ¿no? De eso se tratan estos cursos. Pues sí, muy emocionado, ¿no? Decía yo cuando tenemos el primer curso que resulta emocionante que el arte nos permita trascender las fronteras que se han trazado, las barreras, los muros, el océano Atlántico también, ¿no? Y solamente con el pretexto de hablar de arte. Eso seguramente es positivo y seguramente ahora a través de Internet está corriendo una energía muy positiva, ¿no? Porque estamos aquí reunidos a través de pantallas solamente para hablar de arte, cosa más noble. En este momento no se me ocurre, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre qué es el arte, ¿no? Para empezar con una buena pregunta. Y la pregunta de qué es el arte tiene sentido cuando vemos, por ejemplo, esa pieza, una pieza maya de acá de Palenque, en Chiapas, la máscara de Pacal, y la vemos en un museo expuesta y entonces ahora la vemos como una obra de arte. Pues está muy bien que vemos eso como una obra de arte, pero el problema es que igual esa escultura en una hornacina, una iglesia en Oaxaca, esa escultura bellísima de piedra también es una obra de arte. Y sin embargo parecen tan distantes en su forma que podría costar un poco de trabajo pensar, bueno, si la máscara para acá es arte, ¿cómo es que aquella escultura también es una obra de arte? ¿Y cómo es que esa, que es una obra de un artista ruso llamado Vasily Kandinsky de principios del siglo XX, ruso, cómo es que eso también es arte, pero también esa que es una pieza de funciones prácticas, digamos, en Grecia, ¿no? Una pieza de cerámica griega que se parece, creo que nada, lo demás también es una obra de arte y también lo es una catedral gótica como esa, pero también lo es una pintura rupestre. Cuando vemos esos objetos aparentemente tan distantes formalmente uno del otro, es un poco complicado entonces definir qué es el arte. De hecho, creo que no tiene sentido tratar de definir qué es el arte. Precisamente eso es lo que hace virtuoso a la obra del arte, ¿no? De que no es definible. Realmente no podemos definirla porque un objeto cuando es definido tiene límites, ¿no? O sea, la pantalla que tienen ustedes enfrente es definible, tiene límites, tiene contornos y tiene un espacio físico definido. La obra de arte, pues no está del todo definida, ¿no? Porque podemos abordar la obra de arte por un sinnúmero de caminos, por evidentemente por lo artístico, por lo político, por lo religioso, por lo material, por la técnica, en fin, por un montón de vertientes por las cuales podríamos abordar cada una de las obras de arte y entonces el estudio de cada una de estas seis que estamos viendo en la pantalla nos llevaría, ¿no? Por caminos de verdad insospechados. ¿Cómo comparar como obra de arte a una catedral gótica como la que estamos viendo ahí, que es la catedral de Reims, con una pintura abstracta como la de Kandinsky? Obviamente habrá por allí pensamientos más o menos ortodoxos o conservadores que dirían, no, esas manchas, esos rayones que pintó Kandinsky a principios del siglo XX, eso no es arte, esas son porquerías, ¿no? Y diría, obra de arte de verdad es la que está arriba, ¿no? Esa pieza de cerámica griega, eso sí es una obra de arte. Bueno, pero ¿por qué la pintura de Kandinsky no habría de serlo, no? O será que los que pintaron esa obra rupestre en una caverna hace unos 17.000 años en Francia estaban pensando en hacer arte? Seguro no. Seguro no es originalmente una obra de arte. Seguro no estaban pensando en hacer arte, no existía el concepto. Pero esa pintura de hace 17.000 años, cuando son descubiertas en el siglo XIX y cuando se estudian desde un punto de vista antropológico,
Entonces se transfiere su semántica y entonces ahora pensamos que es una obra de arte. Si pudiéramos conocer a la persona o las personas que pintaron esos animales corriendo y siendo cazados, si pudiéramos tomar a esas personas, viajar en el tiempo y traerlas ahora acá, o nosotros viajar a esa cueva francesa de hace 17,000 años y pudiéramos platicar con aquellas personas y le dijéramos, oye, tú eres artista. Pues esa persona nos diría, ¿cómo? Pues sí, eres artista, estás pintando un mural. ¿Un qué? No tendría idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque no es un artista ni está pintando un mural. Está pintando algo que necesita ver de acuerdo a su modo de percibir esa realidad de hace 17,000 años, donde ir, salir y cazar significa tener alimento para su grupo con el cual vive. La máscara que está debajo, la máscara de Pacal, pues es una máscara que tiene que ver con la concepción religiosa, con la cosmogonía de un pueblo, particularmente el maya, en Palenque, Chiapas, más o menos del siglo VII, mediados del siglo VII después de Cristo, como les decía, acá en Chiapas. Y igual cuando estaban elaborando esa máscara, y si fuéramos con los que estaban fabricando, les dijéramos, oye, está bellísima esta obra de arte, nos diría, pues, ¿cuál obra de arte? No, estoy haciendo una máscara funeraria para el rey que algún día va a renacer como dios del maíz, y por eso la máscara debe ser verde como las hojas del maíz. Y dirían, no es una obra de arte, no la estás haciendo porque eres artista. Pues no la estoy haciendo porque estoy obligada a hacerla según nuestro pensamiento religioso para el gobernante que ha muerto. Vaya versiones tan distintas que hay de estas obras que a la vista de nosotros, a la vista de la actualidad y de hecho desde el siglo XIX, terminan siendo para nosotros obras de arte. Entonces la pregunta, ¿qué es el arte? Pues es un montón de cosas. Son cosas tan disímbolas, hablando solamente de artes plásticas por ahora, son cosas aparentemente tan disímbolas como las que tenemos en pantalla. Comparten que son obras que surgen o piezas que surgen a partir de una percepción de la realidad que tiene un determinado grupo social que pretende proyectar en ella su verdad. Porque también entramos en otro problema, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Será la misma verdad de quien esculpió esa pieza que estamos viendo ahí de mármol, que yo creo que la mayoría de ustedes deben identificar? Una impresionante escultura de mármol de Miguel Ángel, efectivamente, ¿no? La Piedad. Miguel Ángel esculpe esa pieza de acuerdo a una concepción de la religión y de la belleza, ¿no? En el Renacimiento. Así es como ven, así es como se piensa la piedad en el Renacimiento, pero si vemos la otra pieza, la que está a un lado, que ahora aparece nítida, esa también es una piedad. Y qué barbaridad, ¿no? Es muy diferente la concepción, muy diferente la manera de interpretar y de hecho de abordar de parte del artista ese concepto de la piedad, ¿no? Ese momento en el que María tiene a Jesús muerto en sus brazos, ¿no? La que acaba de aparecer es una pieza mucho más pequeña que la de Miguel Ángel. Es una escultura en madera, es una talla en madera, policromada. Cuando decimos policromada, estoy diciendo que está pintada de varios colores. Pero bueno, hay que usar el lenguaje del arte, ¿no? Pero la piedad que está tallada allí en madera es una piedad de la Edad Media, de la última etapa, ¿sí? De la Edad Media, pero finalmente es de la Edad Media, del periodo que conocemos como gótico, en donde el concepto que se tiene de piedad de ese momento es muy diferente al que se tiene en el Renacimiento, ¿no? La escultura en madera es sumamente dramática, oscura. Si someto a votación, alguien tiene predilección por la de madera, la medieval, la dramática, oscura, muy, muy intensa. Y otros de ustedes tienen preferencia por la de mármol. Y sin embargo, hay dos percepciones totalmente distintas de la piedad que obedecen
no a gustos ni necesariamente a caprichos, ¿no? Son dos visiones distintas de un mismo episodio. En el periodo gótico la ven en ese dramatismo porque la vida se vive así, porque el entorno de esa escultura es alemana, es gótica alemana. Entonces, el entorno alemán, allí por el siglo XIII, es un momento en el que, pues digamos, no hay la bonanza que pensamos ahora en Alemania, ¿no? No, todo lo contrario, es un periodo difícil, en el que hay constantes guerras, en el que el abasto de alimento no es el adecuado ni es el idóneo para una población, es decir, hay periodos donde hay escasez de alimento importantes y la vida es dura y la vida es muy difícil, ¿no? Y además se vive con el peso de la religión, que es una religión que castiga. Es una religión, en ese momento, el cristianismo en Alemania es un cristianismo pesado, es un cristianismo que juzga, casi podríamos decir amenaza. Eso que acabo de decir ahora está allí en la obra, no sé si estén de acuerdo, ese dramatismo de la vida está proyectado en esa obra. Cuando el artista talla esa piedad en madera con ese dramatismo, lo que está provocando es que, bueno, perdón, lo que está haciendo es que está como si fuera una esponja, está asimilando lo que sucede en el sentido político, social, económico, religioso, en la Alemania medieval, lo asimila y entonces, ¿qué hace? Es como si al escultor le brotara por las manos esa sensación y entonces la proyecta en una talla en madera. ¿Y qué sucede con el pueblo alemán cuando ve esa escultura? Se ve identificado en ella. ¿Sí me explico? Hay una correspondencia. Ve su condición, su realidad, estoy hablando ahora del pueblo alemán, reconoce su realidad y reconoce su difícil condición política, económica, geográfica, climática, alimentaria en esa escultura. Por otro lado, Miguel Ángel toma una pieza de mármol y talla esa piedad en un momento en el que en Florencia, donde nació Miguel Ángel, y en Roma, para donde fue colocada la escultura, la piedad de Miguel Ángel hoy está en una de las capillas laterales en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Cuando Miguel Ángel talla esa escultura, Miguel Ángel venía de vivir en un palacio de una de las familias más ricas de Florencia, la familia Medici. Italia, particularmente la región central y un poco del norte, en la Toscana, donde está Florencia, vive una bonanza económica, un muy importante boom económico, donde la economía es importante y particularmente Miguel Ángel conoce de la economía y la forma de vida muy holgada de una élite florentina, en donde no es problema tener que comer, en donde Miguel Ángel cobra cantidades de monedas de oro muy importantes por hacer su obra. Y entonces, en general, la sociedad florentina, esa élite florentina, esa élite romana, esa élite del Vaticano y de otras ciudades italianas, viven verdaderamente en prosperidad, tienen más o menos la vida resuelta, son comerciantes exitosos, de modo que la vida no es de dolor y de pesadumbre como el de la escultura medieval alemana, y eso se ve proyectado en una exquisita escultura de mármol. Sí vamos bien en ese sentido. Entonces, ¿qué es el arte? Es esa proyección, es esa necesidad humana de comunicar simbólicamente estadios de una determinada sociedad. Una obra de arte es producto de la sensibilidad de un artista que es capaz de asimilar lo que sucede en su entorno, de ver, repito, lo político, lo económico, lo social, lo religioso, en fin, todo eso lo vive y es sensible a toda esa condición en su sociedad y entonces en sus manos proyecta, en el caso de las artes plásticas, la pintura, la escultura y la arquitectura, lo proyecta en una obra. El punto es que además proyecta su visión de esa realidad que vive la sociedad, una visión que otro integrante de esa sociedad no ha tenido.
El artista está aportando una visión extra de lo que sucede en esa sociedad en este determinado tiempo. De modo que cuando ve concluida su obra y ese grupo social en el cual se inserta el artista, se identifica con la pieza. El arte es una especie de espejo en un juego triple en la que está el artista, está la obra y está la sociedad. La sociedad se ve reflejada en la obra y la obra es reflejo de esa sociedad, a la visión de una propuesta especial que está entregándole el artista. Más o menos, esa es una de las aclaraciones que podemos hacer respecto a la pregunta de ¿qué es el arte? Y entonces es posible que ahora veamos como arte a objetos tan distantes en el tiempo y en la geografía y en su aspecto como la máscara de Pacal, como la catedral gótica de Reims, como la escultura de San Pedro en Oaxaca, como la pintura de Kandinsky o la pintura prehistórica en Francia. ¿Cuándo apareció el arte? Otra pregunta, vamos a plantearnos otro problema más. Y entonces nos aparece una escultura. La primera manifestación del arte no apareció con la pintura. Mucho se ha hablado del origen del arte a través de la pintura de las cavernas. Pero no, la primera manifestación del arte se da en la escultura. Algunas de las piezas escultóricas más antiguas que hasta hoy se han hallado fueron halladas justamente en Alemania y están fechadas más o menos hace unos 35.000 años. Es decir, hace unos 35.000 años que hacemos piezas que están cargadas de emociones, de ideas de nosotros, ¿no? Los Homo sapiens, porque eso es lo que carga una obra de arte, ¿no? O una pieza que no fue tallada como obra de arte, pero finalmente termina convirtiéndose en tal, como les decía hace un momentito, termina siendo aceptada y terminamos viéndola como obra de arte, porque finalmente proyecta la condición espiritual, las ideas, las necesidades, los pensamientos, las inquietudes, los reclamos, las emociones de una o varias personas materializadas en un pedazo de piedra, tallado como ese que tenemos ahí enfrente, que bueno, evidentemente es un mamut tallado en piedra. Ese está fechado más o menos hace unos 23.000, 24.000 años. Entonces, así de antiguo es el arte, ¿no? Hace varios miles, hace unos 35.000 años que empezamos a hacer arte, los humanos. ¿Para qué sirve? Eh, si ya estamos de acuerdo en que tomamos ese elefante tallado como una obra de arte, aunque en principio no lo fue, pero seguramente está un poco difícil que neguemos la condición de obra del arte de la piedad de Miguel Ángel o la otra piedad que acabamos de ver. O está difícil que condicionemos como obra de arte la catedral de Reims, que acabamos de ver también, ¿no? La catedral gótica, o en fin, un montón de obras de arte. Pero ¿para qué sirven? Imaginen ustedes un cuadro o una escultura o un edificio que les guste, ¿no? Dejemos un momentito aparte el edificio. Quedémonos con una pintura o una escultura que les guste, la que sea, no importa del periodo que sea. Ahora tomen esa pintura y colóquenla en una pared. Pues sí, ¿no? Las pinturas las colocamos en paredes y ahí están colgadas en la pared. ¿Y de qué sirven? En sentido práctico, ¿no? En el sentido práctico, ¿de qué sirven? Miren, ustedes tienen su computadora ahí sobre una mesa, un escritorio. Esa mesa o escritorio está cumpliendo una función práctica. Sirve para que tengan ahí ustedes su computadora, sirven para ahí ustedes escriben notas, trabajan, bla, bla, bla. La computadora en este momento está cumpliendo también una función, ¿no? Nos está conectando.
El micrófono, la cámara de la computadora, todo está cumpliendo funciones. Si es que tienen en su mano una pluma, pues esa pluma está cumpliendo una función práctica, ¿sí? Sirve para algo. La obra de arte allí colgada, ¿para qué sirve? ¿Para cubrir un espacio vacío de la pared? Pues está feo, ¿verdad? Pues no, no sirve para eso, ¿no? Es que el arte es un medio de comunicación. El arte es una necesidad eh, de comunicación de la humanidad desde siempre. Solamente que a veces los artistas se ponen un poquito especiales y entonces ocupan como medio de comunicación símbolos allí acomodados en su obra de arte. De modo que la obra a veces se vuelve un poquito difícil de descifrar o de interpretar por la cantidad de símbolos que incorpora. Pero hay otras obras de arte que no necesariamente están cargadas de símbolos y sin embargo son obras de arte incuestionables. ¿Para qué sirven? Más o menos dilucideas un momentito, ¿para qué sirve la obra de arte? Para proyectarnos, para dejarnos ver otra visión de la realidad. En este momento, cada uno de nosotros tiene una visión de la realidad, seguramente no es la misma. Imaginemos que ya pudiéramos viajar, ¿no? Teletransportarnos y entonces que todos nos viéramos aquí en Rombo Negro, ¿sí? Aquí estamos los seis, o si es que alguien ya se sumó a la charla, que estuviéramos aquí los seis o siete, los que sea que estemos ahora conectados, aquí en Rombo Negro. Si cada uno de nosotros tuviera una pequeña cámara digital, y yo les dijera, oigan, la tarea es, cada quien va a tomar una foto de Rombo Negro. Pues cada quien toma su camarita y estarán de acuerdo en que pues, nadie tomaría la misma foto, ¿no? Cada quien tomaría una foto distinta, seguramente, uno más arriba, uno más abajo, otro desde la izquierda, en fin, tendríamos 6 fotografías diferentes. ¿Qué hace el artista? El artista llega, toma la cámara, ve el espacio, bla, bla, bla. Y además de esas visiones que tenemos nosotros de la realidad, de esta realidad que es el espacio de Romo Negro, el artista llega y entonces aporta otra visión de la realidad, una distinta. Las sociedades, y cuanto más complejas, cada vez más, las sociedades tienen poco tiempo para elaborar arte. Por eso no todo el mundo es artista. Hay personas que tienen que trabajar, ¿no? Y entonces las sociedades envueltas en las rutinas, envueltas en una cierta cotidianidad, la cotidianidad ha cambiado. Hoy la cotidianidad nos lleva a trabajar, a pasar el rato en casa, rato en familia, rato con los amigos, trabajar, rato en casa, en familia, los amigos, un viaje, trabajar, rato en casa, bla, bla, bla. O sea, tenemos un cierto ritmo de vida, ¿no? Más o menos establecido, ¿no? En mayor o menor medida en las sociedades del mundo. Hay una cierta cotidianidad para romper esa cotidianidad, para romper ese ritmo más o menos establecido, el artista crea una obra de arte, ya sea que componga una nueva canción, ya sea que escriba una novela, pinte un cuadro, haga una escultura. La obligación que tiene el artista es de decirnos, mira, hay otra visión de la realidad, una que tú, sociedad, pues no has visto, no has tenido tiempo de verla porque estás muy ocupado en la rutina, en la cotidianidad. Yo, artista, vengo y te propongo una visión distinta. ¿Para qué? Pues tal vez para que tu imaginación divague, pases y al menos 2 horas o media hora o 15 minutos, lo que te dure el encantamiento con esa obra de arte, tengas una percepción distinta. Y con eso seguramente respires. Y al tener otra visión de la realidad, ¿qué tal que con suerte hasta te vuelves un poco más tolerante? Y hasta con suerte a lo mejor eres hasta un mejor ser humano. Tu condición espiritual
a lo mejor se ve un poquito pulida con cierto esmero. Para eso sirve el arte. Una función práctica, como la pluma, como la mesa, como la computadora, no la tiene. O tiene alguna función práctica el cuadro o la escultura. Con toda intención, ustedes verán, ¿no? Con qué propósito excluí a la arquitectura, porque la arquitectura tiene ese desafío, tiene una propuesta artística, pero además la arquitectura sí debe funcionar. Debe ser un sitio de tránsito o de hospedaje, ¿no? Entonces, esa sería pues la función que tiene el arte. El artista tiene un fuertísimo compromiso social. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que haya que cuestionar? Sí, prof, yo tengo una pregunta que escribió Maru hace un par de minutos. A ver, Yo Maru. creo referente al tema de ¿hace cuánto apareció el Homo sapiens? Somos Homo sapiens más o menos hace unos 40.000 años, que dejamos de ser hombres de Neandertal para convertirnos en Homo sapiens. Después, nosotros mismos nos llamamos Homo sapiens sapiens. O sea, Homo sapiens significa Homo es de homínido, que sabe, ¿no? Sapiens es que sabe. Pero después dijeron, oye, es que además hay otra cosa, hay una condición de conciencia. Sabemos que sabemos, estamos conscientes de que sabemos. Entonces ahora somos Homo sapiens sapiens, es decir, homínidos que sabemos que sabemos. Estamos conscientes de que sabemos, no solo sabemos. Perdón si estoy cantinflando, pero bueno, es la explicación que puedo dar. Esta frase me encanta, la he usado una y otra vez. El arte es una mentira que nos deja ver la verdad. Y es de un conocido, Pablo Picasso, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Pablo Picasso cuando dice el arte es una mentira que nos deja ver la verdad? Lo que está diciendo es que cuando califica al arte de mentira, eh, Picasso apela a la condición artificial del arte, es decir, la piedad que acabamos de ver en cualquiera de sus dos versiones, ya sea la renacentista o la medieval, pues vinieron de un trozo de X material, ¿no? Una de un trozo de madera, la otra de mármol. La escultura no existe en la naturaleza, ni la pintura, ni la arquitectura, ni la música, ni la literatura, nada de eso existe en la naturaleza, es producto de la condición artificial, de un proceso humano que deriva en una obra de arte. El ser humano toma un material o toma unas ideas y las transforma en una obra de arte. A eso se refiere con que es una mentira, con que no existe, con que es una creación humana. ¿Por qué dice Picasso que nos deja ver la verdad? Tomé las dos piedades y hablé brevemente de la condición de la sociedad medieval en Alemania y por otro lado una muy distinta condición de una cierta élite privilegiada entre Florencia y Roma. Allí, esas dos esculturas, y en un ejercicio muy breve, pudo ser mucho, mucho más extenso, nos dimos cuenta de la verdad, de qué condición vivían esas dos sociedades, ¿no? Qué tan distinta era la condición de esas sociedades, la medieval alemana y la florentina en el Renacimiento. Por eso dice Picasso, nos deja ver la verdad. Aunque el cuadro, la obra de arte sea un producto artificial que no existía y lo inventó un ser humano, sin embargo esa obra de arte nos habla del contexto en el cual está inmerso ese artista y nos da a conocerlo. Ahí está la condición de verdad de la obra de arte. Para complicarnos un poquito más la existencia, René Magritte, un pintor surrealista, eh, pinta este cuadro, porque eso es un cuadro, ¿no? Pinta una pipa, vean qué buen detalle de la pipa, casi puede uno tocarla, ¿no? Casi puede uno sentir el material de la pipa. Y sin embargo, dice René Magritte,
c'est pas une pipe. Esto no es una pipa. Uno dice, bueno, ¿cómo que no es una pipa? Pues sí es una pipa, ¿no? Y René Magritte insistiría, no, no es una pipa. Bueno, pues entonces, ¿qué es un conejo? ¿O qué es eso, no? Y René Magritte diría, pues, no es una pipa, es la representación que yo hago de una pipa. Pero otra vez, si tomamos un cuaderno con hojas blancas y a cada uno de ustedes les damos un cuaderno con su hoja blanca y les digo, por favor dibujen una pipa, no tendríamos pipas iguales, ¿no? Cada uno de ustedes dibujaría una pipa distinta. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al concepto que ustedes tienen de pipa, de acuerdo a las pipas que ustedes hayan visto en su vida, de acuerdo al material con el cual quieran elaborar una pipa. ¿Qué tal que les dejo a cada uno de ustedes, además de su cuaderno con hojas blancas, les dejo un juego de 3 crayolas, 3 plumones, 3 lápices de color, una pluma azul y una pluma negra? Cada uno de ustedes elegiría materiales distintos, ¿no? Para pintar esa pipa y tendríamos 6 pipas totalmente distintas. Es la representación que ustedes hacen de una pipa, más no la pipa. Parece obvio lo que está diciendo aquí René Magritte y sin embargo nos mete en complicaciones o posiblemente nos está ayudando a aclarar lo que ya Picasso nos decía. El arte es una mentira que nos deja ver la verdad. Esa pipa que estamos viendo seguramente es una pipa desde el punto de vista de René Magritte, no la de todos nosotros. Por naturalista que sea, cuando empleamos el término naturalista, nos referimos al empeño que tiene el artista en reproducir un objeto o una persona lo más parecido posible a su condición real. Hace un momentito apuntaba de cómo en la pipa podemos ver, casi sentir la madera del objeto, el volumen, el brillo, casi podemos saber qué tanto pesa esa pipa. Es una pintura sumamente naturalista, no como la que vimos al principio, ¿no? de Kandinsky, que es una serie de manchas, ¿no? Y entonces esa obra de Kandinsky no tiene nada naturalista, es totalmente abstracta. Entonces, a pesar de los esfuerzos naturalistas de René Magritte, eso no es una pipa. Es la versión de una pipa según René Magritte. Es la visión del artista que está compartiéndola con nosotros. Adiós, René Magritte. Otra artista surrealista que tiene la admiración de muchos, me sumo a ellos, Remedios Varo, una pintora española, también del surrealismo, extraordinaria pintora, ¿no? Remedios Varo. Supongo que algunos de ustedes la conocen y les gusta también Remedios Varo, eso supongo yo. Una pintura surrealista en donde eso que está pintando realmente existe, pues existió solamente en la mente, en la imaginación de Remedios Varo. Sin embargo, toma elementos de la realidad para construir una ilusión. Toma elementos de la realidad como que, pues, eso que está sucediendo ahí sucedió aparentemente en una habitación, ¿no? No sé si es una recámara, no sé si es una sala o el comedor, qué sé yo, pero es dentro de una casa, aparentemente, incluso se ve por allá atrás el mobiliario, alguna cortina. Sin embargo, el piso ya no parece el de una casa cualquiera. Toma más referentes cuando la mujer que está allí sentada, pues viste un vestido que podría ser más o menos antiguo, pero que asimilamos, entendemos que es posible, que es real, que existe un cabello así, un vestido, perdón, así, una silla, una mujer con una cabellera así de larga. Lo que es un poco complicado es que una persona esté hablando con una sombra delante de ella, ¿no? Una sombra que además tiene cierta profundidad. Si acercan ustedes el tórax de la sombra que está ahí, parece un pasillo en profundidad del cual están saliendo algunas aves que la misma mujer está entretejiendo. Vaya imaginación fantástica. Pues bueno, eso por ajeno a la realidad que sea, por irreal que parezca lo que está pintando ahí,
nos está hablando de una corriente del arte que obedece a una postura de ciertos artistas que encuadramos en un movimiento llamado surrealismo. Algún día seguramente haremos un curso que tenga que ver con el surrealismo y los artistas del surrealismo para entenderlo más a fondo. Ahora no es el objeto, ¿no? Pero el surrealismo lo que pretende es algo así como tomar las ideas de los sueños, tomar lo fantástico, lo alocado e irreverente de los sueños y plasmarlos en obras. Al principio en obras literarias, después en pinturas. Por eso Remedios Varo y otros tantos artistas como René Magritte, como Salvador Dalí y otros tantos más, pintan escenas fantásticas como estas, ¿no? Porque son producto de los sueños, de la fantasía, materializadas en obras de arte. Entonces puede ser que todo lo que ven ahí sea mentira, puede ser seguramente que todo lo de ahí sea fantástico. Sin embargo, cuando dejamos de lado lo fantástico y lo irreal que estamos viendo en el cuadro y nos ponemos a observar y a estudiar quién es Remedios Varo, de dónde viene, a qué movimiento pertenece y ubicamos el surrealismo, género o movimiento al cual perteneció Remedios Varo, y ubicamos el surrealismo en una determinada época en Francia, huyendo de las guerras, particularmente de la Primera y luego de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española. En ese contexto, entonces, entendemos el surrealismo, ¿no? Como un producto también evidentemente social. Eso es muy fantástico. Esto también parece una escena ubicada en un espacio real. Este es un cuadro, debe ser 1430 más o menos, 34, por ahí, 1430, 34, no recuerdo en este momento la fecha exacta, es irrelevante. Fue pintada por un artista llamado Jan van Eyck en Bélgica. Entonces Bélgica no se llamaba Bélgica, se llamaba Flandes, cuando Flandes era parte del Imperio Español. Evidentemente es una pintura totalmente religiosa. La escena pues, se ha pintado 1000 veces, es la Anunciación. Bueno, quiero hacer la observación, aunque estoy hablando de varias piezas religiosas, el curso no tiene ninguna intención religiosa, ¿no? El curso es absolutamente laico. Solamente que, bueno, pues un montón de obras del arte pues, tienen que ver con la religión, ¿no? Por una razón muy sencilla, los que pagan las obras de arte son profundamente religiosos. Y bueno, acá en México decimos, ¿no? Que el que paga, manda. Entonces, como el que paga es tremendamente religioso, particularmente católico cristiano, entonces por eso hay tantas obras de mensajes cristianos, ¿no? La imagen, la pintura es la escena de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María que pues está embarazada, pero que pues no fue José, sino que fue el Espíritu Santo, ¿no? Esa palomita que viene ahí blanca, muy bonita, bajando desde el cielo. Entonces, esta es la escena de la Anunciación, pero vamos a contrastar esta Anunciación de Jan van Eyck, pintada en Bélgica, con otra más adelante. ¿Hay algo en particular que les llame la atención de esta pintura? Les quiero decir que la escena la ubica Jan van Eyck en una catedral gótica, es decir, en un edificio que Jan van Eyck conoce, pinta lo que conoce. Por extraño que parezca lo de Remedios Varo, es que Remedios Varo también conoce ese espacio en el que todo sucede. Conoce una casa de esa época, conoce vestidos, conoce sillas, conoce personas. Es decir, toma elementos de la realidad y luego, como si los triturara en su fantástica imaginación, y luego los integra en ese cuadro. René Magritte, de acuerdo a la condición en la que vive, 1430, 34, ya decía yo, lo que conoce es una catedral gótica y le encargan una pintura de absoluto contenido religioso. Luego, ¿qué hace? Pues pinta esa escena religiosa en el interior de una catedral gótica. La perspectiva, allá dicen las ventanas, ¿no? El realismo es impresionante, ¿no?
Y dice Leana, es una realidad impresionante, ¿no? Lo que alcanza aquí, el banquito que está acá en primer plano, el piso, las ropas, los rasgos, parece una fotografía, y sí, efectivamente, ¿no? Entre todo eso, miren también las ropas, María con ese vestido azul bellísimo, ¿no? La capa que lleva el arcángel Gabriel, bueno, parece un rey. Las alas, dice Claudia, pues sí, alas tan raras. ¿Qué no los angelitos tienen alas blancas? Este me parece muy moderno, ¿no? De muchos colores y demás, muy extraño. Tomemos por ahora algo especial. Eh, no sé si ven ahí junto al banquito una flor blanca con unas flores, un tallo verde pues y unas flores blancas muy bellas, ¿no? Bueno, ese es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo de pureza. ¿Por qué esas plantas están frente a María? Obviamente porque está recalcando la condición de pureza de María. Ya ven que pues María está embarazada, pero pues José no tuvo nada que ver, ni se enteró, realmente está embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el mensaje es ahí, pues sí, Gabriel le está avisando a María que está embarazada, que tendrá un hijo, le llamará Jesús, bla, 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 pero nos está recordando el cuadro, pero ella se sigue manteniendo siempre virgen, siempre pura, ¿no? Ese es el mensaje en ese sentido. Ahora, ¿por qué el arcángel Gabriel lleva esa vestimenta que más parece rey que arcángel, ¿no? Que yo recuerde, los angelitos vuelan, y entonces un ángel volar con eso como que está muy pesado, como que le iba a costar trabajo al arcángel Gabriel volar con semejante capa, ¿no? Pues se ve bastante pesada. ¿Por qué Jan Banik está acentuando tanto la condición de esas telas tan ricas? Miren la tela también que cubre el cojín este del banquito que está en primer plano, de color rojo. Entonces, hay un acento notorio en la tela por una razón. Allá en Bélgica, allá en ese 1430, 30 y tantos, la sociedad burguesa, la sociedad de poder económico alto, eran comerciantes particularmente de telas. La riqueza allá en Bruselas, Bélgica, entonces se llamaba, como ya comenté, no se llamaba Bélgica, se llamaba Flandes. La alta burguesía flamenca era rica por el comercio de las telas y producían una cantidad bárbara y una diversidad extraordinaria de telas que comerciaban con prácticamente toda Europa. Obviamente, quien encarga a Jan van Eyck este cuadro de la Anunciación es, por supuesto, un rico comerciante de telas y obviamente por eso aparecen tan ricas telas, ¿no? Y aparece en un escenario totalmente religioso, que es más religioso que una catedral gótica. Sí, y obviamente tiene que agregar el simbolismo y tiene que agregar también un símbolo como es ese libro abierto, que evidentemente es la Biblia que aparece allí abierta, y así van apareciendo uno que otro símbolo, obviamente de corte religioso. Entonces, la escena es impactante por todas esas condiciones que ustedes de manera acertada ya señalaron, ¿no? Ahora vamos a desplazar un poquito esta anunciación de Jan van Eyck y vamos a ver otra. Esta la pinta Leonardo da Vinci. Aunque es la misma escena de la Anunciación, miren qué diferente, ¿no? Acá María está sentada delante de un edificio totalmente renacentista, ya no tiene nada que ver con una catedral gótica. El arcángel Gabriel está enfrente, arrodillado en ese momento de la Anunciación. Y miren cómo hacia allá, hacia el fondo, parece que Leonardo le da demasiada importancia al paisaje que se va haciendo cada vez más difuminado allá a la lejanía. Así como Jan van Eyck, y como nos apuntaba detalladamente Ileana, Jan van Eyck retrata el espacio interior con unas ventanas, con un realismo impresionante, porque son los alcances que habían tenido en su época. En el momento en que Leonardo pinta esa anunciación, los artistas del Renacimiento eran cada vez más perfeccionistas en la perspectiva aérea. Se habían dado cuenta de que la condición atmosférica aporta
en la percepción de la lejanía de las casas o de las montañas. Ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Que de repente están parados en un paisaje y entonces los árboles, las flores que tienen cercanas, se ven de un color saturado, de un alto contraste respecto a aquellas que se alejan. Y aquellas montañas, aquellos cerros que están muy, muy lejos, empiezan a volverse cada vez más grises, pardos, y se pierde su nitidez, su saturación de color, su contraste. Miren cómo en la Anunciación de Leonardo eso se ve, ¿sí? A eso le llamaron perspectiva aérea. Y Leonardo parece que dedica, pues, ¿qué será? Como un cuarto del cuadro a presumirnos de lo que ahora los artistas del Renacimiento saben hacer. Leonardo era ateo confeso. ¿Y por qué pinta una anunciación? Por la razón que ya expliqué hace un momentito, ¿no? El que paga manda. Y si el que paga le dice a Leonardo, quiero que pintes una anunciación, pues bueno, a cambio de cierta cantidad de dinero, pues el artista hace lo que le dice el que se lo está contratando, ¿no? Estamos hablando de artistas que no tienen libre creación. Son artistas que crean obras por encargo. Hoy funciona al revés. Hoy el artista crea una obra y espera que alguien la compre. Entonces, hasta en eso el arte ha venido cambiando, ¿no? Para ser un poco más dramática la comparación en buen sentido, ¿eh? No tengo en ningún momento la intención de decir, es mejor la de Leonardo que la de Jan van Eyck o viceversa, ¿eh? De ninguna manera. No hay una obra que sea mejor que la otra. Cada una obedece, cuando la obra es sincera, cada una obedece a las necesidades, a la exploración interna y también externa que hace un artista en su momento. Voy a proyectar una anunciación que seguramente les va a hacer un poco de ruido. Esto es una anunciación. Si se acercan ustedes a su pantalla, verán que hay en el cuadro gris que está allí en el centro, está la escena de la Anunciación. Está María y está el arcángel Gabriel, ¿no? La misma escena que tenemos en los otros dos cuadros, el de Jan van Eyck y el de Da Vinci. Esta Anunciación que estamos viendo ahora, flanqueada de un lado por un jaguar y del otro lado por un águila, es una Anunciación que se pintó a mediados del siglo XVI, es decir, 1550, más o menos, en un exconvento acá en México, en Puebla, en un lugar llamado Cuautinchan, ¿sí? Cuautinchan, en Puebla. Entonces, es una pintura de siglo XVI, decía 1550 en números redondos. Vaya, qué cosa más extraña, ¿no? Una anunciación flanqueada por un jaguar y por un águila. ¿Hace ruido? Sí, ¿verdad? No tiene nada que ver con las otras dos anunciaciones. ¿Por qué pintan en Puebla, en un convento, en el interior de un convento, esa anunciación? Bueno, de por qué la anunciación, está claro, es un tema que se pintó y se pintó infinidad de veces, ¿no? Cientos de veces, tal vez miles de veces, se hicieron reproducciones en pintura y en escultura del momento de la anunciación. Pero ¿por qué encuadrada con un jaguar y un águila? Porque en Cuautinchan, antes de que se llevara a cabo la evangelización, el pueblo prehispánico que habitaba allá entendía su origen bajo dos tribus, una privilegiada por la imagen del jaguar, la otra parte de ese pueblo privilegiada por la imagen de un águila. De manera que lo que están haciendo allá es, ok, pintamos la anunciación, el tema religioso, está muy bien, pero además queremos que esté allí la representación de los dos componentes de este pueblo, aquellos que son privilegiados o investidos por la figura religiosa del jaguar y el otro pueblo que está investido, protegido por la imagen del águila. Seguramente ni en Flandes, Jan van Eyck, y tampoco en el Renacimiento, Leonardo hubiera pintado una obra como esa, ¿no? Pero seguro que no. Lo que impresiona es que cuando Leonardo está pintando su Anunciación, esa que estamos viendo allá,
pues es más o menos, ¿no? Un poquito antes, unos años antes a la anunciación que estamos viendo abajo, la de Puebla, y no se parece casi nada una con la otra. ¿A qué obedece? A necesidades comunicativas distintas, a entornos distintos, sociedades distintas y artistas que ven la realidad de una forma totalmente diferente. Así de amplio, así de distante pueden ser los confines del arte. Uy, aquí ya no tenemos nada. ¿Y qué tal cuando el arte es así? Un paisaje de uno de los mejores paisajistas de toda la historia, un pintor de aquí, del Estado de México, llamado José María Velasco. Totalmente naturalista, ¿no? De una precisión, una calidad en la perspectiva aérea, que pues bueno, ya hubiera querido Da Vinci pintar una perspectiva aérea como la que pintó a finales del siglo XIX José María Velasco. Pues eso también es una obra de arte. Así como obra del arte es la Anunciación con el jaguar y el águila, nos guste o no. Así como obra de arte es Kandinsky o La Máscara de Bacall. Vamos a dar un giro al entendimiento del arte. Dice ahí, el arte, medio de propaganda y discurso del poder. Lo que tenemos en pantalla es un relieve aproximadamente 600 antes de Cristo. ¿Sí? Un relieve de hace unos 2600 años, elaborado en un reino llamado Asiria. Aquel reino que terminó siendo un gran imperio, el imperio asirio, tenía su sede, su capital, en el norte de lo que hoy es Irak. Repito, más o menos este relieve, 600, 650 antes de Cristo. Y miren, de lo que se trata esto es de cómo los asirios están atacando una ciudad y están derribando las murallas y los edificios de esa ciudad. Miren cómo se ven vigas cayendo, ladrillos cayendo por el accionar de los picos y las herramientas de los asirios que están destruyéndola, mientras que en la parte baja, miren cómo se ve a unos asirios que ya van en retirada, con unos cestos o unos canastos o costales, en los cuales llevan objetos, ¿no? Obviamente saquearon antes de destruir esa ciudad, obviamente primero la saquearon. El arte ha estado vinculado al poder casi también desde su origen, ¿no? Desde que se dieron cuenta que comunicar ideas es muy efectivo hacerlo a través de imágenes. Ustedes véanlo hoy. Hoy cuando salimos a la calle, de las primeras cosas que vemos al salir a la calle son imágenes. Si pasamos por un puesto de revistas, de periódicos, lo que vemos son imágenes. Si andamos en la calle, vemos imágenes en la televisión, en nuestra pantalla del teléfono, la computadora, lo que vemos son un montón de imágenes. Hace muchos, muchos siglos que nos dimos cuenta de que las imágenes son un recurso muy efectivo para comunicar ideas, particularmente cuando la mayor parte de la población a la cual dirigimos nuestro mensaje no sabe leer y escribir, que es una condición natural de la mayoría de la sociedad hace muchos siglos. Y entonces estas imágenes se vuelven un vehículo, un recurso muy efectivo para comunicar, en este caso, el poderío del imperio asirio. Sin palabras, esta escultura, este relieve, nos habla del poder de los asirios, que tal vez exageran un poco. Sí, claro, nadie se los impide. Para eso son un imperio poderoso, ¿no? Para presumir
de ese poder. El discurso del poder aquí está, en esta obra. También el discurso del poder se encuentra cuando vemos un edificio muy alto. Ustedes conocen seguramente el anfiteatro Flavio, mejor conocido como Coliseo Romano. ¿Sí? Es un anfiteatro de dimensiones extraordinarias, ¿no? Un edificio capaz de contener a poco más de 50.000 personas. Una obra monumental de la arquitectura romana. ¿Qué es eso? Es discurso del poder. Cuando se construye ese anfiteatro, el anfiteatro Flavio, lo que nos están comunicando es Roma, es el imperio poderoso. Si en Roma se hubiese edificado un anfiteatro más pequeño, pues nos estaría hablando de un mediano poder de Roma. Y eso no es justo para el mensaje que trata de comunicar el imperio. De modo que hay que construir edificios grandes. Cuanto más grande un edificio, más poder revela. Cuanto más grande es la muralla, más poder revela. Cuanto más alta es la catedral gótica, más poder revela. Ustedes vean los edificios, los palacios de gobierno en el mundo y vean cómo son edificios grandes, ¿no? Edificios a veces extraordinariamente grandes. ¿Por qué el Parlamento británico debe ser de esas dimensiones? Pues porque es reflejo del poder de aquello que todavía era Imperio Británico, ¿no? Cuando se construyó. ¿Por qué la Casa Blanca? ¿Por qué el Capitolio en Washington es deslumbrantemente blanco y de semejantes dimensiones, con una cúpula tan grande, tan alta? Pues porque representa el poder de un imperio comercial que es el de Estados Unidos, ¿no? Porque hoy en Oriente Medio se construyen en Dubái, en Abu Dhabi, ¿por qué se construyen torres gigantescas, ¿no? De más de 700, 800 metros de altura? Porque allí se encuentra el poder económico. La arquitectura es discurso del poder. El arte ha servido también para eso, ¿no? No siempre ha tenido propósitos nobles el arte. También se ha usado, ha sido un gran vehículo de difusión de ideas, de propaganda. Curiosamente se nos aparece otra vez la piedad que ya habíamos visto hace un momentito. Algunas de ustedes habían preferido esta piedad y no la de madera. Y escribo ahí, el arte siempre bello, y traté de darle una textura como de piedra, ¿no? O de acero, o algo así, como que para que se sienta que es la pura verdad, que el arte siempre debe ser bello. Creo que es un poco complicado encontrar a una persona que diga, no, la piedad de Miguel Ángel, pues no es bella, le quedó más o menos bien, pero está medio fea. Bueno, creo que eso está un poco complicado, ya sea por convicción o simplemente por seguir la corriente o simplemente porque sí se ha dicho 1000 veces, hoy la mayoría de las personas diría, no, pues sí está muy bella. No es objeto de este curso cuestionar la preferencia de cada quien. Pero pensemos que todos estamos de acuerdo en que esa obra de arte es bella. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y ahora vamos a incorporar esta otra escultura. Una pieza prehispánica de un dios zapoteco llamado Cosijo. Híjole, pues el sujeto está medio feo, ¿no? Tiene unos ojos muy extraños, tiene unas orejeras muy grandes. No estoy seguro de que a toda persona que le presentáramos esa pieza diría que es bella. No sé si estén de acuerdo en que es altamente probable que la mayoría de las personas que vieran la piedad dirían, sinceramente, pues sí, es muy bella. Pero estaría difícil que esa totalidad, ese universo de personas que dijeron que la piedad es bella, sería un poco difícil que también afirmaran eso de la escultura que estamos viendo abajo, de ese dios Cosijo.
estoy seguro que muchos dirían, es que la verdad no me gusta, está medio feo. Y sin embargo es una obra de arte. Entonces, arte y belleza no necesariamente están hermanados. Ha sido, en muchos casos, condición implícita del arte ser bello, sí. Sin embargo, no es obligación de la obra de arte ser bella. Ya comenté cuál es la obligación. Su obligación sí es darnos una visión más de la realidad, una que no habíamos visto, ampliar nuestro universo a partir de una nueva propuesta que nadie vio. Y si esa propuesta favorablemente nos conmueve en encantamiento, nos conmueve estimulando la imaginación o nos conmueve provocándonos algo así como horror, bueno, esa obra de arte cumplió su cometido. Lo que acaba de aparecer allí es una obra de Goya, Francisco de Goya, pintor español, que vivió eh, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y una de las obras de Goya es conocida como las pinturas negras, una serie de obras que pintó en una casa suya, conocida como la Finca del Sordo, eh, pero las pintó en óleo sobre los muros de su casa. Yo quiero que ustedes se imaginen una casa pintada con puras obras así, así de oscuras, así de dramáticas. Obviamente esto es una mentecita un poquito oscura, ¿no? La de Goya. Son las pinturas negras de Goya. Eh, la obra se llama Saturno devorando a su hijo y obviamente es de inspiración mitológica, ¿no? En la que Saturno es amenazado de que algún día sus hijos lo van a destituir del poder y entonces ocuparán su reino. Entonces, Saturno prefiere devorar a sus hijos antes que ver cómo sus hijos le arrebatan el poder. Evidentemente, es un pasaje mitológico. Esta es la visión de Goya, o la versión de Goya, de Saturno devorando a sus hijos. Si la escultura de Cosijo, ese dios zapoteco que vimos allá abajo, puede resultar desagradable o no bella para mucha gente, híjole, me imagino que muchas más personas verían Saturno devorando a su hijo y dirían, bueno, es que eso está horrible, ¿no? Es mucho más feo que la escultura de Cosijo. La escena simplemente de escuchar el título de la obra y ver cómo ese Saturno, miren cómo es un Saturno desquiciado, está loco ese Saturno, ¿no? Esa mirada es horrible. Pero además, pensar que a su hijo ya le devoró la cabeza y ahora le está devorando un brazo, es espantoso. Entonces puede ser que esta obra difícilmente sea percibida como bella y sin embargo es una obra de arte. No tiene que ser bella, como les decía, pero esa obra es reflejo, sí, de una sociedad en aquel momento, comienzos del siglo XIX en España. Había pasado ya por España la ocupación francesa, un periodo sangriento de una violencia tremenda, mientras los franceses invadían España y obviamente España se levantaba en armas contra la ocupación de Napoleón, ¿no? Entonces, hay una condición bélica sumamente violenta, además de las creencias del propio Goya, además de la persecución que hace la Santa Inquisición de aquellos que no están alineados. O sea, hay una serie de factores otra vez que Goya refleja, que proyecta en ese cuadro que nos habla de la condición social compleja que vive España allá a comienzos del siglo XIX. Voy a hacer una pausa por si alguien tiene alguna observación en este momento que hacer, algún comentario. A ver si es que se comunicó alguien con Pau o si alguien quiere decirlo
de viva voz en su micrófono. Bueno, con toda confianza, por favor. Bueno, que la belleza depende de los ojos del que la miran, ¿no? Claro. Y habría que definir belleza. ¿Y cómo hacemos para definir? ¿Quién es? Maru. Maru. Y Maru, ¿cómo hacemos para definir belleza? ¿Están de acuerdo? Sí, es lo mismo. ¿Qué es bello? Ujú. No, pues nunca acabamos. ¿Están de acuerdo? Nunca acabaríamos, ¿no? De ponernos de acuerdo qué es bello. Por eso, con toda intención, empecé esta diapositiva con una especie de leyenda, ¿no? Lapidaria. El arte siempre bello. Híjole, pues no, no el arte es siempre bello, partiendo, como dice bien Maru, ¿no? De esa condición de, bueno, preguntarnos, ¿y qué es bello? ¿Y qué es lo no bello? ¿Algún comentario más? Muchas gracias, Maru. Sí, por otro lado, pues una obra de arte es producto de cualquiera de nosotros, quiera o no compartir eh, el, o el querer comunicar lo que estoy viviendo o mi entorno social en este momento, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser eso. O Ok. sea, si yo tallo un elefantito de plastilina, bueno, con una madera o con, no sé, es Ajá. una obra de arte. No bella, pero es mi obra de arte. Ok. Ahí hay algo que sí me gustaría puntualizar, ¿no? O sea, la obra de arte sí apela a una cierta calidad técnica, ¿no? O sea, la obra de arte sí debe de tener, como para entenderse como tal, como para calificarse de esa manera, una técnica al menos parcialmente depurada, ¿no? Para entonces salir precisamente de la cotidianidad, ¿no? O sea, porque si entonces cualquier persona toma una hoja y hace unos garabatos, pues ya está, ¿no? Ya es una obra de arte, eso entra en la cotidianidad de todo aquel que no es artista. El que es artista tiene cierto oficio y entonces puede ser que tome la misma hoja y tome la misma pluma con la que el otro hizo cualquier garabato, pero el artista tiene cierta destreza, tiene cierta formación, tiene ciertas habilidades desarrolladas que es capaz de hacer en ese papel algo que no es cotidiano, que no es mediano, como lo que hace el resto de la sociedad. Sí hay que calificar en ese sentido, ¿no? Que la obra de arte hay que exigirle que tenga cierta destreza, cierta aportación técnica, cierto desafío técnico para que sea eso y salga entonces de la cotidianidad, ¿no? Es que si no, entramos en este conflicto de que pasa hoy muy seguido, ¿no? Y en lo cual algunos estamos hablando de ello, en la que vemos en un museo una taza llena de arena y nos la venden como que eso es una obra de arte, ¿no? Siendo que esa taza llena de arena, cualquiera que vive en la cotidianidad que no es artista la pudo poner, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, la obra de arte me parece que sí debe de cumplir con ciertos requisitos técnicos y de destreza en el manejo de determinado material. En la literatura, bueno, el que escribe debe tener cierta destreza, debe tener un dominio de la palabra, del lenguaje, para escribir un texto. No cualquiera escribe una novela, no cualquiera escribe literatura o poesía, ¿no? En la pintura, bueno, pues el pintor debe tener cierta destreza en sus materiales que no todo mundo tiene. Esto podría ser un elemento diferenciador, ¿no? De cuando aquello es una obra de arte y cuando, pues, más bien podría ser una falsa obra de arte, ¿no? Entonces sí, apelamos ahí a cierta destreza y calidad. Eh, Goya parecería que está mal pintado ese cuadro, ¿no? Parece una serie de manchones. Lo que pasa es que cuando vemos la obra de Goya, vemos que cuando llega a ese resultado, a esa obra que para muchos podría ser fea, bueno, lo que pasa es que eso es producto de una evolución del artista. Y la vemos en ese sentido, ¿no? Porque vimos a Goya pintar cuadros extraordinarios, de una calidad impresionante. Y entonces decimos, bueno, Goya verdaderamente sabe pintar, es un extraordinario pintor.
lo que está haciendo aquí es que se está desprendiendo de toda esa preparación académica, rigurosa y demás, y tuvo la valentía de romper con todas esas leyes académicas rigurosas que exige la pintura de aquel momento, y entonces tiene una valentía extraordinaria y nos propone una visión de la realidad totalmente diferente. Goya, sin duda, es uno de esos artistas que abre nuevos caminos, ¿no? Abrió nuevos caminos en la historia del arte, es un pintor extraordinario de su momento. Hablando de las calidades o de la calidad que ha de tener el arte, cuando uno ve esculturas como esta es una obra que talla Bernini, Lorenzo Bernini. Ya el apellido nos está diciendo que es italiano, ¿verdad? Romano, de hecho. Se llama El rapto de Proserpina, esta escultura. La talló al principio del siglo XVII, 1620, 1622, allí más o menos. Como ven, es de mármol y tiene un movimiento, un dinamismo impresionante, ¿no? Entonces, esta es una obra de arte muy asombrosa, y el arte, además de comunicarnos cosas como las que hemos hablado en esta sesión en la que estamos tratando de aclarar un poco al menos qué es el arte también tiene esto, ¿no? Nos asombra por el desafío técnico que el artista imprimió. Es que hacer una escultura como esta de mármol es verdaderamente asombroso. No sé si alguno de ustedes diga, sí, claro, yo puedo tomar un bloque de mármol y hacer una escultura como esta. Yo no podría hacerla. ¿Algunos de ustedes podría tomar mármol y hacer una escultura como esta? Bueno, por su silencio entiendo que no, ¿verdad? No, estos son desafíos mayores. Bernini es uno de esos artistas que nos asombra con su calidad, con la extraordinaria calidad en la talla, particularmente del mármol. A veces la obra de arte simplemente nos emociona en eso que llamamos la experiencia estética, cuando nos asomamos a esa obra y la vemos y nos deja con la boca abierta y los ojos aún más abiertos, solamente por la pura belleza del arte. Ya después, al margen de la experiencia puramente estética, podemos entrar, indagar en el contexto, como ya mencioné varias veces, político, económico, social, en los cuales se produjo la obra. Vamos a acercarnos un poquito a esa misma obra para ver qué tal es el desafío de Bernini. Y pensar que eso que parecen venas, que parecen nudillos, que parecen uñas, que parece piel, que parecen dedos que se sumen en el muslo de Proserpina, eso es mármol. ¿Por qué negarnos ante el asombro de una obra, no? El arte también está para conmovernos, ¿por qué no? Simplemente por esta calidad, por esta belleza que logra el escultor. El mármol es una piedra muy dura, ¿sí? Una de las más duras. No es la más dura, pero sí, una dureza importante, muy importante. Entonces, que Bernini talle el mármol y lo haga parecer piel, carne, venas, impresiona. Pero el arte ha tenido también otros usos. En el caso de la arquitectura, decíamos, pues debe ser un espacio de tránsito, de alojamiento, qué sé yo. Esta es una capilla en Francia, se conoce como la Santa Capilla. Resulta que el rey francés entonces, estoy hablando de mediados del siglo XIII,
entre 1240 y 1247, 48, ¿sí? Mediados de ese siglo XIII. El rey francés era Luis IX. Y entonces, haciendo valer su poder, este rey compró una serie de reliquias al que entonces era el emperador de un imperio más o menos decadente, que era el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tenía su capital en Estambul, en Turquía. Entonces el emperador se llamaba Balduino II, y ese Balduino II tenía en su posesión una reliquia muy importante que le vendió por una fuerte cantidad de dinero al entonces rey Luis IX, que compra esa pieza obviamente para hacer notar el poder que tiene. Cuando una iglesia, una abadía tenía una reliquia, pues esa se guardaba celosamente en un relicario, es decir, una caja hecha ex professo, de metal o de madera y cristal, en la cual se guardaba la reliquia. Esos son los relicarios. Evidentemente, el tamaño del relicario tiene que ver con el tamaño de la reliquia. Y el material, pues ya tendría que ver con el valor que da el propietario a esa reliquia. Y entonces el relicario, esa cajita que guardaba la reliquia, pues podía ser de metales, de plata, oro, bronce, o de madera, con detalles en oro, cristal, en fin. Cuando Luis IX compra esa reliquia, bueno, resulta que la reliquia, entre otras, era la corona de espinas de Jesús. Esa es la reliquia que Balduino II en aquel momento vendió al rey francés. Y esta, la Santa Capilla, es el relicario que construye Luis IX para esa reliquia, para la corona de espinas. Un edificio que funciona como reliquia, y este es el interior de la Santa Capilla. Esto es la belleza en la Edad Media francesa, así como Bernini hace belleza en el barroco con su Proserpina, o bueno, el rapto de Proserpina, en esa fantástica escultura de mármol que acabamos de ver. Ahora la belleza está contenida en un edificio como este, en una capilla, que está convertida o que fue construida ex professo para ser el relicario de la corona de espinas. Decía Maru, bueno, y entonces, ¿cómo definimos belleza? Y creo que estamos de acuerdo con Maru, ¿no? De que la discusión acerca de qué es belleza, qué es bello y qué no es bello, sería interminable, ¿no? Otra vista de la Santa Capilla en París, no muy lejos de la Catedral de Notre Dame. Hasta ahora hemos dado un paseo por la prehistoria, por Goya, por la arquitectura francesa, la escultura renacentista, el arte prehispánico, el prehistórico. Perdón por andar saltando de una época a otra, ¿no? De modo tan vertiginoso, pero bueno, así de amplio es el quehacer a la hora de hablar del arte, ¿no? Hoy apenas es nuestra primera sesión en donde estamos tratando de dilucidar un poquito la pregunta de qué es el arte. El concepto de arte ha cambiado. En Grecia nadie hablaba de artistas, simplemente se decía tecné, o sea, una técnica, aquel que tenía la habilidad para producir en madera o en bronce algún objeto era tecné. A eso hoy le llamamos arte. Esa palabrita tecné, una vez
en una versión latina o en la versión latina se convierte en ars. Ars, de donde deriva claramente arte. Pero el concepto de arte cambia en la Edad Media. En la Edad Media se califica en dos grandes ramas. Hay un arte liberal, dicen en la Edad Media, y hay un arte mecánico. El mecánico es en el que se involucran las manos, el quehacer físico, es decir, en la escultura, en la pintura, incluso en la arquitectura. Aquel es un arte mecánico y se considera arte liberal la danza, la poesía, el baile, el canto, perdón. Esas son artes liberales, en las que no influye directamente el quehacer con las manos, donde el artista no se ensucia las manos con materiales. Eso es arte en la Edad Media liberal. Un ejemplo, bueno, una de las obras muy importantes de la Edad Media, ¿no? Un tímpano románico, un tímpano, una fachada en una abadía medieval. En el Renacimiento se revalora la belleza, ¿sí? No hay tanta calificación entre que si el arte es liberal o mecánico. En el Renacimiento se revalora la belleza y lo que importa, dice ahí, es una reproducción mimética de la misma. Es decir, es arte aquel que es capaz de pintar un cuadro y pinta en su cuadro una lámpara a tal grado que vemos la lámpara casi como si pudiéramos tocarla, con un extraordinario realismo, como vimos la pintura de Champagnic o después la pintura de Leonardo, en donde hay un extraordinario realismo de todo. Bueno, eso es el concepto de arte en el Renacimiento. Como esta escultura de Donatello, escultor del Renacimiento, que hace esta obra de David. ¿Sí? Ahí está de pie David con su espada en la mano derecha. En el siglo XIX, el concepto de arte ha cambiado. Y ahora, en el siglo XIX, pues no importa tanto, particularmente a fines del siglo XIX, no importa tanto reproducir con exactitud, no, reproducir miméticamente la belleza según el concepto del Renacimiento. No, ha cambiado todo. Ahora lo que se apela en el concepto de arte es que el artista sea capaz de reinterpretar y abstraer eso que dice su realidad. El concepto de arte ha cambiado a cada momento. El arte y el concepto de arte son construcciones sociales y la sociedad está evolucionando constantemente, de manera que el concepto de arte o lo que entendemos por arte, pues evidentemente va cambiando, ¿no? A esa misma velocidad o en esa misma dirección en la que la sociedad va avanzando. A finales del siglo XIX, los impresionistas pintan un cuadro como este. Si en la época de Leonardo o de Jan van Eyck, el de la Anunciación, Monet hubiera pintado un cuadro así, pues se hubieran tirado a la basura, ¿no? De hecho, cuando Monet pintó este cuadro, pues nadie lo consideró una obra de arte, ¿no? Le decían, oye, está totalmente mal pintado, es una porquería, ¿no? El cuadro se llama Impresión Sol Naciente, de 1872, este cuadro, y en su momento fue visto como una porquería, ¿no? Al grado de que decían, oye, un niño pinta mejor que lo que acabas de hacer tú, ¿no? Porque todavía había cierta condición un tanto renacentista de que el pintor debía reflejar con toda precisión aquello que se veía como paisaje. Y aquí, evidentemente, Monet ya no está reproduciendo miméticamente la realidad, está haciendo una reinterpretación y una abstracción de aquella. Otra vez hago una pequeña pausa. ¿Hay alguna duda, algún cuestionamiento o alguna aportación? ¿No? No tenemos por ahí tampoco en el chat, Pau, nada. Yo.
¿Quién es yo? Profe, Liana. Yo no Liana. hablé. A ver, Liana. Sí, o sea, lo que me salió del alma es, ante esta pintura de Monet, decir que, bueno, no era precisamente, y le dijeron eso, pues, que pensaran eso, pero lo que transmite es impresionante, porque sí transmite. O sea, no es como una fotografía, sin embargo, transmite más que una fotografía. Ok. Ahí está el arte, se ve, se siente. No sé si decir, es como se siente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Se siente al verlo. Igual puedes ver una fotografía de eso mismo y quizás no transmite lo mismo. Exacto. Una fotografía transmitiría lo que todos veríamos. Exactamente. Pero Sí. en ese momento, cuando Monet pintó ese cuadro, está dando una otra visión de esa realidad. Nadie había visto el Sena de esta manera, ¿no? Con esa perspectiva. Nadie. Y Nadie. Monet nos está diciendo, oigan, miren, aquí está otra versión del río Sena. Te la pongo aquí enfrente, pues para que tu mente, como decías hace un momentito, para que tu mente divague, para que explores otras sensaciones por el color y para que tú en tu cabeza acabes de construir este paisaje del Sena. No está del todo definido para que tú acabes de construir, si quieres una historia o acabes el cuadro con otros colores en tu mente, ¿no? Pues otra propuesta de arte. Monet está siendo absolutamente sincero al presentarnos otra visión no fotográfica, tomo aquí a Liana, aplico la de Liana, una realidad no fotográfica del Sena, sino todo lo contrario, abstracta. Bueno, les doy un minutito para que lean esta frase. Qué barbaridad, está clarísima, ¿verdad? No, hombre, le entiende uno a la primera. Totalmente complicada, rebuscada. ¿De quién es esta frase, este pensamiento tan complejo? Pues bueno, de Charles Marx, ¿no? De Carlos Marx, este pensador, sociólogo alemán, también del siglo XIX. Pero vamos a hacer algo. Marx está analizando aquí el arte desde un punto de vista social, es un sociólogo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a desmembrar uno por una las ideas que contiene esta frase, este párrafo, perdón, de Carlos Marx. Vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? Desde el planteamiento de un sociólogo criticando el arte. Bajo esa premisa, Marx nos está hablando desde el punto de vista de un sociólogo respecto al arte. Dice, el hombre solamente no se pierde en su objeto. Podríamos modificar para nosotros, y lo que Marx está diciendo aquí es, el hombre solamente no se pierde en la obra de arte. ¿Quién es el hombre? El artista. ¿Sí? Entonces, aquí Marx nos está diciendo, el artista solamente no se pierde en su obra. Eso es lo que está diciéndonos Marx. ¿Sí? En ese tenor vamos a continuar viendo qué es lo que nos está diciendo Marx en esta frase. Cuando o sea, el objeto, o sea, la obra de arte, se convierte para él en objeto humano. La obra de arte, dice Marx, como objeto humano. Y esto solo es posible al convertirse ante él, ¿sí? Y esto solo es posible cuando la obra de arte se convierte ante él, ante el artista,
en objeto social y verse él mismo como ente social. Es decir, y esto solo es posible si ante el artista la obra de arte es reflejo de la condición social del artista, del compromiso social que hace un momento les hablaba, del compromiso social que tiene el artista. El artista no es un ermitaño que vive por allá, en un cerro, alejado de todo mundo, que nunca bajó al pueblo, a la ciudad, que ha vivido todo el tiempo allá. Ese difícilmente será un artista. La obra de arte necesariamente tiene una condición social. A veces la obra de arte tiene aspiraciones un tanto universales. Allí se ve el compromiso del artista con la sociedad de la cual proviene. Dice Marx, y esto solo es posible al convertirse ante el artista, la obra de arte, en un objeto social. Y él mismo, el artista, verse como un ente social, reconocerse social. Es decir, la obra de arte como reflejo de una sociedad y la sociedad verse reflejada en la obra de arte. Lo que hace un momento platicaba, ¿no? Este juego de espejo en el que participan el artista, la obra de arte y el espectador. Y concluye diciendo, del mismo modo que la sociedad cobra esencia para el artista en esa obra de arte, ¿no? Del mismo modo que la sociedad es parte esencial del artista en la obra. Hablé de algunas obras de arte de las que hemos visto y de cómo se entienden a profundidad a la luz de un breve conocimiento, algunos cuantos datos del contexto en el cual vivió el artista. La sociedad cobra esencia para el artista en la obra. Carlos Marx nos está diciendo, señoras y señores, el artista sí, tiene un compromiso social. Hoy decimos, el artista es socialmente responsable. Como decía, el curso plantea un problema, una pregunta, lo vamos desarrollando en la medida de lo posible. Como también advertí al principio, no se agota en 2 horas. Ninguno de los temas, ninguno de los problemas o preguntas que planteo no se agotan en 2 horas. Pero creo que si ampliamos un poquito el horizonte o el universo de ideas. Y finalmente llegamos a un momento en el que tomo una obra como caso práctico, en que aplicar lo reflexionado a lo largo de los primeros momentos, ¿no? De cada sesión. Bueno, este es un cuadro enorme llamado Guernica que pintó Pablo Picasso. Lo pinta Picasso en 1937. En un momento en el que España está viviendo la guerra civil, esa de Franco contra los republicanos, y Franco tiene el apoyo entonces de 2 gobiernos fascistas, es decir, el de Mussolini en Italia y el gobierno alemán, el de Hitler. De modo que Franco solicita apoyo a aquellos 2 gobiernos fascistas, en un gesto fascista también de Franco, y tanto Benito Mussolini como Hitler envían aviones, envían bombarderos, y entonces bombardean ese pueblo
en el norte de España llamado Guernica. Un pequeño pueblo en el que había entonces unos 5.000 habitantes, o sea, es un pueblo realmente pequeño. Es entonces cuando Picasso pinta este cuadro enorme que mide de largo más o menos 7,5 y de altura otros 3,5 metros. ¿Sí? Para ver que está pintado sobre tela y obviamente tiene un bastidor, ¿no? Para soportarlo. Hoy este cuadro de Picasso se encuentra en el Museo Reina Sofía. El dramatismo del cuadro está ciertamente reforzado por el empleo solamente de blanco, negro y unos cuantos grises, ¿no? Decide Picasso no emplear color. En esa condición vamos ahora a analizar un poquito del cuadro, brevemente. La composición del cuadro, por revolucionaria, por cubista, por vanguardista que sea, obedece a principios clásicos. Lo que estamos viendo en la imagen inferior es un frontón, ese triángulo que ven ustedes que tiene en el interior una serie de relieves en mármol. Eso se llama tímpano y es un remate característico de los edificios clásicos. Si ustedes ven en el extremo izquierdo del cuadro del Guernica hay una mano extendida en el extremo inferior izquierdo. Igualmente en el extremo inferior derecho se ve un pie. Si dividen el cuadro a la mitad y hasta la parte superior hay una lámpara. Incluso la lámpara proyecta un haz de luz hacia la derecha. Bueno, pues la composición es triangular. A partir de la punta de esa lámpara hacia la mano del extremo izquierdo y el pie del extremo derecho, hay una composición perfectamente organizada en base a triángulos. Un gran triángulo que contiene figuras en el interior, ese, y dos triángulos, digamos, a partir del mayor que acabamos de señalar. Entonces hay aquí una composición triangular justamente clásica. Bueno, ahora marco allí el triángulo. Es tan clásica esta composición triangular que miren cómo esta escultura, que se conoce como el Gálata moribundo, tiene una forma triangular. Miren, el brazo derecho es totalmente vertical, se apoya sobre él, la cabeza, y de allí perfectamente una línea recta para formar un triángulo hasta el pie izquierdo de este soldado, este Gálata herido, y la base perfectamente horizontal, ¿no? Entonces también forma un triángulo en esta condición del triángulo como eje compositivo de muchas obras griegas, romanas y ahora en el Guernica. Eso que estamos viendo allí es una obra de una vanguardia del siglo XX, apenas anterior al momento en el cual Picasso pinta su Guernica. Esta vanguardia surgió en Alemania y se llama expresionismo alemán. Y es una tendencia de una serie de pintores alemanes que justamente hacen obras así dramáticas, sumamente expresivas, de rasgos muy duros, de líneas rígidas, a veces cortadas, a veces hasta agresivas, ¿no? De un profundo dolor. Por eso se llama expresionismo, porque pretende expresar, manifestar lo más hondo del dolor y la desesperación humana de una Alemania que se recupera apenas de una guerra y luego llega otra, y luego llega otra, y hay una desesperanza y una decadencia social muy aguda. Esto es lo que pretenden comunicar los pintores del expresionismo alemán. Apoyado o influido por ese expresionismo alemán, vemos el dramatismo de Picasso al pintar Guernica, tratando de hablarnos de ese brutal bombardeo sobre aquel poblado español por aviones tirando bombas, ¿no? Aviones alemanes e italianos que se dice habrían tirado, no sé, posiblemente 2.000, 2.500 bombas en una tarde. O sea, el bombardeo fue brutal. Bueno, quitamos lo expresionista. Esta es una obra cubista de Picasso en la que, bueno, por allá se ve la nariz, por acá los ojos. Es
típica creación de un momento de este artista, de Picasso, que junto con Georges Braque, pintor francés, entre ambos pues desarrollaron esta teoría del cubismo y este arte cubista tan complejo. Y obviamente en el Guernica, si ven ustedes el toro de la esquina superior izquierda, pues tiene todos los rasgos de la persona que estamos viendo abajo en el cuadro, ¿no? Los ojos están dispuestos más o menos igual en el toro que en la mujer que vemos abajo, el sombrero, la nariz distorsionados, así como los cuernos aparecen allá en el toro, ¿no? Y otras caras más y otras posturas más que también dejan ver, obviamente, la tendencia cubista. Es creación de Picasso y de Braque, ¿no? Finalmente, el cubismo. Este es un cuadro interesante que pintó otra vez Goya en aquellos tiempos de la invasión que les comentaba, la invasión francesa sobre territorio español, en donde se daban escenas de semejante crueldad como esta, ¿no? En la que un pelotón del ejército francés fusila a civiles españoles, así, ¿no? Literalmente a quemarropa. Si vemos un detalle de ello, el personaje central levantando los brazos, y miren cómo en la pintura de Goya lo vemos perfectamente, pero si desplazamos a partir del cuadro de Goya o del fragmento que acabo de incorporar del cuadro de Goya de este personaje levantando los brazos, y allí en línea vertical nos vamos hacia el Guernica, miren cómo ahí arriba hay una persona que también parece estar gritando en un gesto semejante al de Goya levantando los brazos. Es decir, hay un referente de Goya en este padecer de España en una guerra civil como la que pintó Goya allá, y también ese padecer, ese dolor en un bombardeo en Guernica. Perdón, el cuadro de Goya se llama Los fusilamientos del 3 de mayo y lo pintó en 1814. Otra vez la piedad. Ustedes disculpen, pero es que sirve muy bien como ejemplo para muchas cosas la piedad, ¿no? La piedad que ya quedamos es esta imagen de María que lleva en sus brazos a Jesús muerto. Si ustedes ven, debajo del toro, en la izquierda, hay una mujer que está gritando y en sus brazos está su hijo muerto. Se ve una cabeza toda caída del niño que ya está muerto y la exclamación de un profundo dolor, un tanto expresionista, pero en un gesto que parece ser ciertamente de influencia de la piedad, no sé si de esta, o tal vez de la piedad alemana medieval que habíamos visto que era un tanto más fuerte, ¿no? En sus características formales. Bueno, con eso, con ese breve repaso que hemos hecho de Guernica, breve repaso de su contexto y algunos de los componentes formales que hay en él, bueno, con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias.